A continuación, vamos a escuchar al doctor Patricio Feldman. Él es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en procesos de integración regional con énfasis Mercosur por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y doctor en Ciencias Sociales. Es becario postdoctoral del CONICET y miembro del programa de investigaciones sobre la sociedad de la información del Instituto de Investigaciones Gina Germán. Profesor adjunto de Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador y el curso Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Pontificia Bolivariana. Te escuchamos, Patricio. Bien, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación. Gusto estar con ustedes. Voy a tratar de ser escueto y no pasarme del tiempo, así dejamos un espacio como para la discusión en el conversatorio. Simplemente, digamos, me gustaría resaltar algunas ideas, algunas reflexiones, no solamente que, digamos, que me surgieron a mí, sino también como parte del equipo de investigación, discusiones que fuimos teniendo a lo largo de este tiempo, es decir, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, y bueno, me gustaría simplemente compartirlas con ustedes, eh, partiendo por ahí de dos supuestos que me parece que son importantes siempre de tener presente al momento de hablar, digamos, de pandemia, de la pandemia, la relación entre pandemia y tecnologías digitales, de, digamos, los aspectos que la pandemia ayudó a visibilizar y todo eso que voy a introducir ahora. En primer lugar, me gusta recuperar la idea de Mac Davis de la era de pandemias, que eso me parece que es significativo, es decir, pensar la pandemia no solo como un hecho aislado, sino como parte de un proceso, digamos, que es sistémico, en el cual el capitalismo, digamos, avanza sobre la frontera agrícola, depreda el ambiente, las grandes concentraciones urbanas, es decir, toda una serie de características del capitalismo, digamos, que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, que hace que las pandemias sean algo más recurrente. Y que al mismo tiempo, producto también de la globalización, digamos, de la conexión de Asia con el resto del mundo y otra serie de factores, hacen que tengamos que de alguna manera, no digo acostumbrarnos, pero sí, digamos, va a haber más regularidad en este tipo de acontecimientos como puede ser una pandemia. Entonces, yo estoy más cercano a pensarlo desde esa óptica que mirarlo solo como una especie de cisne negro, que es creo que una de las miradas que uno puede, digamos, interpretar en distintos medios que suele haber un poco este discurso, ¿no? Eso en primer lugar. Y después lo segundo que me resulta muy interesante es, como planteó Boaventura de Sousa Santos, pensar en la pedagogía del virus, es decir, las lecciones que podemos extraer producto de esta situación de la pandemia. Me parece que es interesante también pensarlo de esa óptica. Obviamente sí caer en, en el romanticismo, ¿no? Uno no está planteando eso, sino qué lecciones podemos extraer de la situación, digamos, en la que estamos inmersos. Entonces, digamos, para no extenderme, en primer lugar, me parece interesante pensar la pandemia como desencadenante de tres procesos que actúan en simultáneo, es decir, coexisten, pero que son distintos y me gustaría diferenciar. Digamos, en primer lugar, la pandemia efectivamente constituye un factor de visibilización de problemáticas que estaban ocultas, o valga la redundancia, poco problematizadas, o tal vez no dimensionadas en su plenitud, ¿no? Y uno puede pensar muchos ejemplos, yo voy a introducir tres, pero digo, se pueden pensar muchos ejemplos más que tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar, me parece, digamos, esto ya fue mencionado por Susana y por Silvia, la cuestión de la brecha sociodigital. Es decir, estamos en presencia de una enorme exclusión social de vastos sectores sociales que hoy por hoy no tienen acceso a las TIC, algo que hace un tiempo atrás imaginábamos que íbamos a poder corregir más fácilmente y que efectivamente todavía tenemos una enorme deuda pendiente con una porción importante de la sociedad, sobre todo en América Latina, y eso hoy se manifiesta, podríamos decir, de forma incluso más traumática, porque hoy no solo estamos discutiendo la cuestión de la brecha y la falta de acceso a las TIC, sino estamos discutiendo la falta de acceso a la educación. Es decir, los sectores que están excluidos a nivel digital hoy están excluidos a nivel educativo. Y eso es todavía mucho más problemático. También están excluidos del acceso a la información y el conocimiento que necesitamos para poder cuidarnos y protegernos. Entonces, digamos, es un tanto más, digamos, profunda y de alguna manera más perjudicial la situación. Después, como segundo ejemplo, me parece muy, pero muy sintomático lo que sucede con el ingreso familiar de emergencia.
El ingreso familiar de emergencia, el IFE, es una política social que aplica Argentina de contención social, garantizando un piso, un umbral de ingresos para sectores que participan de lo que es la economía informal, es decir, los trabajadores, digamos, que están dentro del sector informal, o las empleadas domésticas, o los beneficiarios de otros programas sociales, y ese programa se pensó para 3 millones de personas. Y resulta que hoy hay 9 millones de beneficiarios, e incluso se anotaron 12 millones. Esto que indica que evidentemente no se estaba dimensionando lo suficiente el grado de exclusión social y de precarización laboral y de falta de acceso a un empleo formal que existe en la sociedad. Esto es, digo, lo menciono como un ejemplo de Argentina, pero se puede extender muy fácilmente a otros países de América Latina. Y después, otro ejemplo más que se me ocurre es pensar la fragilidad de los sistemas de salud. Digamos, por ejemplo, en el caso argentino es muy claro, de no haber aplicado una cuarentena precoz, el sistema de salud argentino hubiese colapsado muy fácilmente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, más que se duplicó la cantidad de camas. De no haber tenido el tiempo suficiente para poder hacer eso, el sistema de salud hubiese colapsado muy fácilmente. Y eso, bueno, ni que hablar de que Argentina, digamos, había una posibilidad de que Argentina afronte esta situación de la pandemia sin Ministerio de Salud. Parece que, digo, podría agregar más datos, falta de terapistas, bueno, mismo las condiciones de trabajo de los trabajadores de salud, digamos, algo muy esclarecedor. Pero está claro que, y yo, me parece lo más profundo y lo más interesante para debatir es que los sistemas de salud no actúan tanto sobre la prevención y la atención primaria, y operan más sobre los síntomas. Es decir, y esto me parece que la pandemia lo evidenció con mucha claridad. Son sistemas de salud muy frágiles. No solo en América Latina, porque en Estados Unidos también sucedió lo mismo. Digamos, por ejemplo, la falta de acceso a la salud en un montón de sectores sociales en Estados Unidos fue un factor problemático que ayudó a la propagación del virus. Bueno, el segundo proceso que me parece interesante marcar no tiene que ver con la visibilización, sino con la intensificación o aceleración de tendencias que ya están vigentes en el capitalismo informacional. Silvia creo que lo expuso con mucha claridad, no quiero repetir, simplemente mencionarlo. A mí se me ocurren dos, pero digo, insisto, también se pueden sumar otras perspectivas, que me parece que tienen que ver, en primer lugar, con el desarrollo de las tecnologías 4.0. Bueno, las tecnologías 4.0 es un universo heterogéneo y amplio, ¿no? Incluimos el Big Data, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, computación en la nube, etc. No solamente esa tendencia, digo, invito a pensar que la pandemia puede acelerar ese proceso, digamos, de incorporación de estas tecnologías a la producción, pero no solamente eso. Me parece que lo más interesante y rico para discutir es la incorporación de las tecnologías 4.0 a la gestión pública, a la gestión urbana, que igualmente no voy a espolear porque eso me parece que va a ser debate del próximo ciclo, del próximo panel, pero simplemente lo quería mencionar. Y la segunda tendencia, que se puede pensar que la pandemia como un factor de aceleración de esa tendencia, es la plataformización, que ya lo explicó muy bien Silvia, así que para no usar el tiempo en algo que fue muy bien explicado, plataformización, uberización, ¿sí? El crecimiento y desarrollo de la economía de plataformas, donde me parece muy evidente que que la pandemia está ayudando o está favoreciendo que se acelere mucho más. Por ejemplo, el caso del uso de plataformas de salud, de plataformas educativas, también se puede pensar plataformas de gobierno o incluso tecnologías de control, que también es una dimensión interesante para pensar. Eh, por lo tanto, esas dos tendencias ya estaban vigentes, es decir, no se crean producto de la pandemia, pero digo, me animo a pensar que la pandemia puede ayudar a su intensificación. Y como tercer proceso que me parece interesante para pensar como desencadenante de la pandemia, es decir, que la pandemia desencadena, es la inauguración o la introducción de un escenario de cambio. Mismo decir que la pandemia genera transformaciones per se. No estoy diciendo eso. Digamos, no estoy planteando que la pandemia por sí misma transforma el capitalismo. No. Estoy diciendo que la pandemia evidentemente inaugura toda una serie de discusiones que tienen que ver con generar transformaciones sobre el capitalismo. Es algo diferente. Yo estoy más cercano a partir de esta discusión bajo la idea, la premisa de Mark Fisher de es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y además porque el capitalismo ya ha demostrado innumerables veces esa capacidad de reconversión permanente, sobre todo después de grandes crisis.
pero me parece que hay algunos elementos de discusión que invitan a pensar o que nos hacen creer que puede haber algunas transformaciones sobre el capitalismo, yo diría significativas. La discusión, por ejemplo, en torno a el impuesto a las grandes fortunas, que es una discusión que se está dando en casi todo el mundo, que obviamente tiene trae aparejada una discusión aún más relevante, que es los sistemas tributarios o cuánto tributa el capital. Me parece que es algo interesante para pensar. En ese sentido, Piketty fue muy claro cuando demostró cómo se agigantó la brecha de ingresos y las desigualdades a partir de la década de 70 en adelante en todo el mundo desarrollado y podríamos decir en todo el mundo. Por lo tanto, está claro que esa discusión no es menor. La segunda discusión es la cuestión del cambio climático y la cuestión del medio ambiente. Me parece que es fundamental porque evidentemente, por ejemplo, cuando en el plan de reconversión post pandemia de la Unión Europea, no solamente se deja atrás el paquete de austeridad, o sea, ya ahí hay un cambio, me parece significativo, hay digamos, una intervención muy fuerte del Estado para reactivar la economía, pero además sobre nuevos cimientos. Es decir, se plantea la cuestión del uso de energías renovables, de la cuestión del impacto medioambiental. Entonces, evidentemente están pasando cosas. La discusión de la renta básica universal, el ingreso ciudadano, pongámosle el nombre que querramos, esta idea de garantizar un piso mínimo, de un umbral de ingresos mínimos en la sociedad, es algo que ya estaba vigente, pero que evidentemente empieza a imponerse con más fuerza. Entonces, me parece que eso también es interesante para... Segunda idea, fuerza, me gustaría plantear la pandemia como problemática urbana. Me parece que muchas veces se piensa la pandemia solo desde la óptica sanitaria, digamos, como una problemática de salud o como una problemática económica, porque obviamente estamos hablando de la crisis económica más importante después de la crisis de Wall Street, o incluso en algunos casos se mira desde una perspectiva más sistémica, pero a veces falta esa mirada más urbana. Evidentemente hay muchos elementos que nos hacen creer que la pandemia es una problemática urbana. La pandemia golpeó y está golpeando muy fuerte en los grandes centros urbanos. En Argentina es muy evidente, porque en la región que conocemos como el AMBA, o sea, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, es donde hay más cantidad de casos. Y esto tiene que ver con las características propias de las ciudades: densidad, aglomeración, circulación, todo eso contribuye a la propagación del virus. Pero además, históricamente ha habido ha existido un vínculo entre epidemias y ciudades, ¿no? Digamos, se me ocurre, por ejemplo, el caso de la epidemia del cólera, cómo generó cambios a nivel urbano en París, por ejemplo, toda la edificación del sistema de tratamiento de cloacas. La tuberculosis también en muchas ciudades europeas y ciudades de Estados Unidos también generó cambios en la arquitectura y en la planificación urbana, digamos, edificios con más ventanas, con espacios más amplios. Bueno, yo creo que se puede pensar cómo la pandemia puede generar cambios en las ciudades, digamos, siguiendo un poco este hilo histórico. Y lo interesante es pensar un poco el futuro de las ciudades a raíz de todo este análisis. Se me ocurren que puede haber tres opciones, escenarios, modelos, pero seguramente hay muchos más. Yo voy a introducir solamente tres, que es pensar el modelo de las ciudades de cercanía, o se llama ciudades de 15 minutos, que es algo que no se discute solo a nivel teórico, sino que, por ejemplo, en la ciudad de París ya están implementando una política urbana cercana a este modelo, que es reducir mucho el flujo y, digamos, pensar a la ciudad como una especie de ensamble de distintas ciudades, pueblos, que forman parte de este núcleo urbano, para disminuir muchísimo la circulación y entonces garantizar a cada uno de estos, digamos, estas pequeñas ciudades pueblo, garantizar el comercio, la producción, distintas cuestiones. Por supuesto que este modelo de ciudades de cercanía no resuelve todos los problemas estructurales, pero además resulta muy difícil de replicar en otras realidades como son las ciudades latinoamericanas, donde gran parte de la circulación es interurbana y donde obviamente es mucho más difícil de replicar un modelo así. Entonces también se impone como una segunda opción la cuestión de la desconcentración urbana, que es algo que ya se está discutiendo. No es que estoy diciendo, no es solamente una reflexión teórica, ya se está discutiendo, por ejemplo, en Argentina. Los movimientos sociales, los sindicatos ya están planteando la cuestión de tratar de desconcentrar el conurbano bonaerense y llevar esa población a vivir a localidades rurales, cosa que es bastante complejo también, porque supone un montón de cambios estructurales, mucho más que urbanos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la forma de vida en la ciudad que la forma de vida
en las localidades rurales. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta y es de todas maneras algo muy interesante como para pensar. Y la tercera opción es básicamente que todo siga como está, pero vamos hacia un modelo de ciudad protocolizada, es decir, una ciudad donde rigen protocolos sanitarios muy estrictos, donde nos vamos a tener que acostumbrar al uso de barbijo, al distanciamiento físico, salir lo menos posible de la casa, es decir, digamos que nuestra vida se transcurra mucho más en el espacio privado que en el espacio, digamos, que en el espacio exterior. Bueno, de todas maneras es algo muy complejo, pero me parecía interesante introducirlo. Tercera idea o reflexión que quiero compartir con ustedes es la noción de la interacción social no relegada solamente a la cuestión física o presencial. Nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de interacción social también puede transcurrir por los entornos o los espacios o por el espacio virtual. Evidentemente hoy estamos conectados a través de las tecnologías digitales, pero al mismo tiempo lo que nos genera mucha angustia es no poder reunirnos en forma física y presencial. Por lo tanto, esa idea de que el desarrollo de las tecnologías digitales, la apropiación, la incorporación de las tecnologías digitales iba a generar per se, digamos, un efecto, digamos, deshumanizante que nos conduce al aislamiento, a la alienación, etcétera, etcétera, bueno, evidentemente está mostrando ciertas limitaciones, hay que salir un poco de esas miradas muy tecnofóbicas, y evidentemente sabemos, está claro que vamos hacia una dualidad de espacios que coexisten permanentemente, el entorno virtual y el entorno físico, ¿no? Un poco lo que planteó en su momento Castel con el espacio de flujos y el espacio de lugares. Bueno, pero esto me parece que se torna muy evidente y que por lo tanto me parece necesario como incluirlo. Por eso estoy muy en contra del uso de la frase distanciamiento social, porque no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. Y tenemos forma de construir comunidad, de construir lazos comunitarios, aún en esta situación que estamos en la pandemia donde no nos podemos reunir físicamente. De hecho, la paradoja, me parece, para pensar, es que hoy el acto, digamos, comunitario o el acto solidario que hoy podemos tener es justamente quedarnos en nuestras casas, no salir de nuestras casas. Entonces eso es toda una paradoja. Después, como cuarta idea fuerza que quiero introducir, a modo digamos, despertar un poco la discusión, tiene que ver con las limitaciones del discurso del solucionismo tecnológico que señala Morozov, ¿no? El solucionismo tecnológico. Para cada problemática social, económica, política, equivale una solución técnica. Bueno, ese discurso que es, digamos, por momentos es hegemónico y se impone, por ejemplo, cuando vemos el modelo de Smart City, está muy presente ese enfoque. Bueno, está claro que hoy tenemos el principal problema que es la pandemia y hasta que aparezca una vacuna, los instrumentos que tenemos al alcance no tienen que ver con la tecnología, o sea, tienen que ver o no tienen que ver con las tecnologías digitales, tienen que ver con un instrumento 15, que es la cuarentena, es decir, el aislamiento físico, tiene que ver con el uso de barbijo, que me parece que tiene más que ver con la revolución industrial que con el informacionalismo, y el lavado de manos o las prácticas de higiene, que la verdad que no tiene nada que ver con las tecnologías digitales, tiene que ver con la incorporación de hábitos sociales. Por lo tanto, esto es muy interesante y lo podemos incluso vincular con otras cuestiones. Por ejemplo, se me ocurren dos ejemplos más, para un poco, bueno, discutir ese enfoque del solucionismo tecnológico. El caso más concreto es el del voto electrónico, donde está claro que el procedimiento del voto electrónico no da las suficientes garantías en términos de transparencia del acto electoral y el procedimiento tradicional sí. Por lo tanto, ahí hay otro ejemplo. La modalidad de transporte hoy más, digamos, que está ganando mucho terreno en las ciudades es el uso de bicicleta, o sea, no la aparición de autos eléctricos. Es decir, evidentemente ese discurso del solucionismo tecnológico está mostrando falencias y agujeros por todos lados. Y por último, para no pasarme del tiempo y ya terminar, me parece interesante la cuestión de la legitimación del conocimiento científico como un campo de disputa. Eh, digamos, lo que yo veo es como que hay, digamos, por un lado, el sistema de ciencia y tecnología está dando muy buenas respuestas frente a la pandemia. En el caso argentino, por ejemplo, el sistema de ciencia y tecnología fue capaz de crear test de diagnósticos, test serológicos, tratamientos que todavía están en prueba, pero que pueden ser un buen instrumento. Por ejemplo, el suero hiperinmune. Bueno, mismo lo que se anunció ayer del proyecto de la vacuna de Oxford, que se va a producir en Argentina, aunque sea una parte,
digamos, para toda América Latina junto con México, indica las capacidades científicas y tecnológicas presentes en Argentina. Yo creo que eso ayuda y colabora, y creo que eso se está generando un grado muy alto de legitimidad social del papel que tiene la ciencia y la tecnología, pero por otro lado veo como una especie, digamos, en un camino subterráneo, está también creciendo este discurso del terraplanismo, ¿no? Yo lo llamo terraplanismo, le podemos poner otro nombre, pero básicamente es todo un discurso que niega la ciencia, que cree que la ciencia es un dogma, que es una paradoja, porque en realidad la ciencia se construye y se desarrolla en contraposición al dogma de la religión, y sin embargo, para algunos somos dogmáticos. Esta idea de la ciencia alejada de la realidad, y crecen discursos anticientíficos que son los que de alguna manera, digamos, constituyen la materia prima del terraplanismo, del movimiento antivacunas, de los anticuarentena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como que veo que hay como una especie de contradicción entre estos dos movimientos, y creo que las ciencias sociales tenemos mucho para aportar, sobre todo para legitimar el discurso científico. Creo que podemos ayudar para pensar cómo la sociedad, digamos, se enfrenta al desafío de la pandemia, qué podemos hacer desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de las políticas sociales y en distintos aspectos, para tratar de que la sociedad pueda cumplir con la cuarentena, pensar cómo mejorar la cuarentena, para pensar cómo salir de este, digamos, de este gran conflicto, no con más desigualdades, sino intentando paliar las desigualdades existentes. Bueno, digamos, ayudar a pensar cómo están operando distintas desigualdades. Creo que hay mucho para aportar, y también en el fondo yo creo que las ciencias sociales tienen siempre ese rol de discutir la ciencia. Discutir ciencia para qué, ¿no? Digamos, y ahora creo que tenemos que discutir, digamos, cuál tiene que ser el rol de la ciencia frente a esta pandemia. Eso Susana creo que lo introdujo bien, digamos. La discusión entre, por un lado, la cooperación científica, y por otro lado, el modelo de sálvese quien pueda. Digo que la cara más visible es Trump, pero puede haber otros ejemplos donde no importa, yo hago la vacuna, primero el pueblo norteamericano y después vemos qué hacemos, o un modelo de cooperación, mismo con la producción de conocimiento. Así que bueno, espero haber sido lo más cuento posible, y pido perdón si me extendí de más.